Capítulo 2. En cuanto se anunció en el pueblo que se iba a organizar una reunión para decidir qué hacer con la tierra de los Rockford, Griffin dijo las 5 palabras fatídicas. Vamos a pensar un plan. Propuesta de construcción en la propiedad de los Rockford. Griffin Byng, diseñador principal. 1. Este plan, aprobado por los chicos de Cedarville, muestra cómo se puede transformar la vieja mansión de los Rockford en un parque de patines y monopatines diseñados según el diagrama A de abajo. Escala 1 pulgada igual a 12 pies. Con la ayuda de Ben, algunos compañeros de su salón de clases y el señor Martínez, su maestro, Griffin preparó una propuesta seria para llevar al ayuntamiento. Pero cuando llegó la gran noche, el comité ni siquiera se dignó a escuchar su proyecto. Ya habían decidido lo que iban a construir, el Museo de Cedarville. A Griffin le molestó mucho eso. No solo por el hecho de perder, que por supuesto lo había decepcionado, sino por el hecho de haber sido ignorado completamente, apartado como un mosquito solo porque era joven. Eso le parecía inaceptable. Por eso estaba ahí esa noche en esa casa en ruinas. Por eso todo el mundo debería estar ahí. Todos aquellos chicos que estaban hartos de que no contaran con ellos para nada en el ayuntamiento. Con esto no conseguirían que construyeran su parque de monopatines, claro, pero por lo menos recuperarían algo de su orgullo. En cualquier caso, a pesar de lo tenebroso, incómodo y aburrido que le resultaba estar ahí, era mejor que quedarse en su casa, escuchando desde su cama a sus padres discutir sobre dinero. Le daba envidia que su amigo pudiera estar durmiendo. Por mucho que quisiera, Griffin estaba demasiado nervioso para conciliar el sueño. Decidió empezar a vagar por la descascarada y vieja casa de los Rockford, iluminando con la linterna los pasillos y las habitaciones. Por lo menos había dejado de tronar y la tormenta se había reducido a una lluvia constante. De pronto una criatura se posó en el pelo de Griffin. Lo invadió el miedo, se le cayó la linterna de la mano y de repente todo el cuarto se quedó completamente a oscuras. Se palpó desesperadamente la cabeza mientras su atacante batía las alas y se enredaba en sus rizos densos chillando sin parar. En medio de la lucha, Griffin se tropezó con su propia linterna y se cayó envolviéndose en telarañas a la vez que rodaba salvajemente por el suelo. Notó un cuerpo cubierto de pelo corto, una piel gomosa y unas uñas afiladas que se agarraban con fuerza mientras su resbaladizo asaltante se le escapaba de las manos. La lucha terminó tan inesperadamente como había empezado. La criatura consiguió desenredarse y salió volando dejando a Griffin todo retorcido. El chico recogió la linterna justo a tiempo para ver un murciélago negro que se alejaba por las escaleras. «¿Estás bien?», se dijo a sí mismo. «Asquerosidad total, peligro mínimo». Frunció el ceño. Al fondo, iluminado con el haz cónico de luz, había un mueble. La casa la habían vaciado el día antes de la demolición, pero habían dejado una especie de escritorio antiguo. Se puso de pie y se acercó a investigar. No era precisamente un mueble de coleccionista. Estaba machacado y rajado, y la tapa corrediza se había quedado atascada en un ángulo extraño. Bajo la luz de la linterna, Griffin abrió los cajones y compartimentos. No había nada de interés, solo polvo y alguna araña muerta. Un cajón pequeño no se abría. Griffin tiró con fuerza y se quedó con el tirador en la mano. Intentó meter los dedos por la rendija del cajón, pero no consiguió moverlo. Se apoyó en el borde del secante para recuperar el aliento y al hacerlo apretó un pequeño botón con el trasero. ¡Clic! El cajón de repente se abrió. Un botón para abrir. Eso debe ser algún escondite secreto. Emocionado, iluminó el interior del estrecho compartimiento. Vacío. No, espera. Vio en el fondo del cajón algo de color. Metió la mano y sacó una tarjeta vieja y descolorida. En el centro tenía un dibujo de una hogaza de pan rodeada con las palabras «Productos Top Dog Bakery para los sándwiches de los campeones». Le dio la vuelta y la examinó. Había un dibujo a color de un jugador de béisbol listo para batear. La imagen no era muy detallada, pero la cara le resultaba familiar.
Griffin leyó el nombre que había debajo. George Herman Babe Ruth. Una tarjeta de béisbol. Y además tenía que ser muy vieja porque Babe Ruth no había jugado hacía mucho tiempo. Griffin no era un experto, pero todo el mundo sabía que las tarjetas de béisbol viejas podían valer un montón de dinero. Dinero. Solo de pensar en esa palabra le daba dolor de estómago. Por aquella época la familia Bing luchaba por salir adelante. La cosa se había puesto tan mal que sus padres hablaban de vender la casa y mudarse a un barrio más asequible. De eso nada, dijo Griffin en voz alta apretando los dientes. Llevaba 11 años en ese pueblo y no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. ¿Y si esta tarjeta resultaba ser valiosa? No, sácatelo de la cabeza, se riñó a sí mismo. ¿Qué probabilidad había de que alguien hubiera dejado ahí una pieza valiosa de coleccionista para que acabara destruida en un edificio condenado? Aún así, podía ser posible. Todavía había esperanzas. Hizo una mueca. Griffin no era de esas personas que se ilusionaban fácilmente. Su filosofía era que si quieres algo, tienes que hacer que suceda. No puedes simplemente esperar a que se convierta en realidad. Aún así, no podía quitarse una idea tentadora de la cabeza. El fin de los problemas financieros de su familia. No más ojeras en las caras de sus padres por haberse quedado despiertos medianoche intentando exprimir dinero de una cuenta bancaria que estaba vacía. Incluso el hombre del plan podía soñar cuando había tanto en juego. Fin del capítulo 2.